Amigos, me llegó el siguiente mensaje y se los quiero mostrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brian? Saludos, saludos desde Paraguay. No entendí ni ver. Ok, nos envían este video desde Paraguay. Dice el mensaje que es desde Paraguay. Vamos a verlo. ¿Alguien sabe lo que están diciendo? A ver, primero que nada quiero ver qué idioma hablan en Paraguay. Ok, miren, acabo de descubrir que en Paraguay hay un idioma que se llama guaraní. Como quiera, si no entienden el idioma guaraní, aquí les voy a dejar los subtítulos de este video. Bueno, hasta este momento vemos que viene una señora, están como en un tipo rancho. Viene la señora caminando, quién sabe cuántos kilómetros, porque vean, aquí no se ve que haya una ciudad cerca. Aquí se ve que es puro monte. Antes todo esto era monte. Ahora quién sabe lo que sea. Ahora se ve así. Y viene la señora enojada, vean, hasta va sacando polvo de los pies mientras camina de lo enojada que está. Y se encuentra con otro grupo de señoras, con otro grupo de vecinas que están ahí sentadas, vean. Esta está aquí relajándose. Y la otra, que a pesar de ir de espaldas, voltea y se empiezan a gritar de cosas. Quisiera poder decirles qué es lo que están diciendo y por qué están tan enojadas estas vecinas. Pero a ver, podemos darnos cuenta de todo simplemente viendo la actitud de cómo están reaccionando. Veo que, por ejemplo, la señora venía para acá. Algo le dice aquí, fíjense. ¿Vieron? Eso en Paraguay, ese es el peor insulto que puedes decir, porque después de decirle eso, la señora se regresa. ¿Qué? Le iba a aventar una silla. Pensé que estaba viendo un video de Paraguay, no la WWE. Ok, vamos a ver qué es lo que sigue. Me quedé intrigado cuando agarra la silla. Vamos a seguir viendo. ¿Alguien entiende lo que estamos viendo? ¿Alguien entiende qué está pasando en este momento con todos nosotros? ¿Por qué estamos viendo... Ah, no es acá. ¿Por qué estamos viendo este video de dos vecinas peleando en un idioma desconocido? Alguien dígame qué estamos haciendo con nuestras vidas, por favor. Estúpida. Hasta este momento del video, vamos en el segundo 38. La primer palabra que logré entender es estúpida. No sé qué le dice ahí. Como se los estoy diciendo, no tengo ni idea de por qué están peleando. ¿Por qué le va a aventar una silla de la nada? Para empezar, ¿por qué de repente llega una señora gritando? Porque desde que llega gritando. Vean, no sé, desde que llega gritando. ¿Por qué la estaba esperando? Ya sabía la vecina que iba a pasar por aquí. Y vean, o sea, desde que llega gritando y no sé qué. Y luego le va a aventar la silla. Alguien dígame cuál es el problema de estos vecinos. ¿Cuál creen que sea un problema lo suficientemente grande para aventarle una silla a tu vecino? Estúpida. No entiendo ni vergas. Vean cómo la señora al final se ve que no se van a pelear y y se va. Y se va en huechehue. ¿Saben? Esto es lo peor cuando la vecina se va y luego no sé qué le dijo, huechehue, y se regresa como, huechehue. Está bien porque te tienes que defender, pero también si ya te estás yendo, ignórala. No estás viendo que está ahí relajada, sin nada que hacer, con los pies ahí en la sillita. Y si esta vecina viene de un lugar porque va así caminando, ¿por qué se regresa? O sea, se va, se regresa. A mí se me hace que en realidad quería pelear también ella, porque vean, después se regresa hasta donde estaban para decirle más de cerca, huechehue. Y ahora va de regreso. Ah, disculpen, huechehue, pero se me olvidó un huechehue. Tampoco entiendo qué está pasando con el video. Y luego se pone a hacer como un tipo baile extraño y la otra, ¡ay, hija de tu! Solamente puedo decir algo sobre este video.
Pero bueno, si alguien sabe por qué estaban peleando, ¿acaso estaban peleando la herencia? No tengo idea de lo que estaban peleando. Si alguien lo sabe, si alguien habla el idioma diabólico que estoy escuchando en este pinche video, coméntenlo, subtitulen este pedo porque no entendí. Pero por suerte tenemos otro mensaje. Hola Brian, ¿cómo estás? Me gustan mucho tus videos. Te quiero enseñar a la vecina conflictiva de mi colonia. El otro día le hicieron una entrevista para la televisión y esto fue lo que dijo. La verdad es que ella es una vecina muy conocida en la colonia por ser muy conflictiva. Por cierto, estás súper guapísimo y me gustaría poder tocarte. A ver, este video sí se ve que no es de un idioma desconocido. Vamos a verlo. Ahí está, de agua. El mosco proviene de allí porque yo soy de comité de abate y a mí me ha tocado echarle bolsas de abate a esa agua. Porque Comapa no ha venido a arreglarla. Ok, aquí vemos a una vecina que está enojadísima, está muy molesta. Parece que está enojada por los moscos. Dicen que la fuga no sé de quién es, que es de Marina, que no es de Marina, que a lo mejor viene de allá. Ahí está el hoyo, lo pueden ir a ver. ¿Cuánto tiempo? De ahí, ese hoyo lleva más del año. Y de ahí proviene mucho mosco. Ella dice que las hierbas. A ver, ya estamos hablando de Marina, ¿se refiere a la Marina o a una señora que se llama Marina? Dice que hay un hoyo en el que se generan moscos. Yo creo que aquí en México cada cuadra tiene que tener al menos un hoyo en su carretera. Pónganse en las hojas. Las hojas no tienen nada, ni un pinche mosco. Porque la hierba no hace mosco, hace el agua. Por si no lo sabe ella. Ok, aquí creo que sí es el problema directo con Marina. ¿Quién es Marina? No lo sabemos. Pero esta señora con el cabello rojo está muy enojada con Marina. Porque ella dice que los moscos se generan en las hojas. No seas tonta, Marina. Todos sabemos que los moscos se generan en el agua. Si tú te metes al agua en este momento, si tú te metes al mar, vas a ver peces, tiburones, ballenas, medusas y moscos. Es ignorante por la larva de los moscos. El huevecillo que tiran ahí, ella dice que las hierbas... La hierba no hace, es el agua. Otra, como dice el señor, no está clorita. Lo único que hace la hierba es ponerme bien relajado. A ver si entiendo el punto de esta señora. Dice que los moscos se originan en el agua. Sí, eso es cierto, en el agua estancada. Pero a ver, yo creo que este es un problema más del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno tiene que encargarse de tapar hoyos y de fumigar. Yo apenas compró el terreno, el señor apenas lo compró. Yo rento, yo soy rentera, yo no tengo nada que ver, yo soy rentera. Él apenas compró, apenas está cortando toda la arbolería. ¿En qué momento dejamos de hablar de moscos y empezamos a hablar de propiedades? Las bienes raíces. Ya está quemando al pobre señor. El señor apenas lo acaba de comprar. Apenas compró el terreno. El señor apenas lo compró. Yo rento. Yo soy rentera. Yo no tengo nada que ver. Yo soy rentera. Ya no me faltó que dijera cuánto le costó el terreno. Dice, yo sé que tengo que quitar, pero no cuando la señora diga o cuando sus pinches calzones bolsos de ella que se los da a los viejos allá, las pinches cantinas para prostituirse. ¿En qué momento pasamos de una denuncia para los moscos a quemar a la pobre Marina que está en las cantinas prostituyéndose? ¿En qué momento? Le quiere echar la culpa de los moscos y de una vez sacar sus verdades. Ok, vamos a seguir viendo. Y a ver, amigos, no me juzguen, pero llámenme morboso, papacito, como quieran decirme. Pero a mí me gusta el chisme. Si yo veo vecinos peleando, yo voy a ir a ver los vecinos peleando. De hecho, aquí donde vivo una vez se pelearon unos vecinos y llegó a venir la policía. Les voy a mostrar el video justo ahora. Todos andan afuera de chismosos, No se escuchó nada, pero todos los vecinos andan afuera y es como una pelea, no sé qué desmadre traen. ¿Vieron? Vino la policía y yo, como soy chismoso, fui hasta allá a tirar basura simplemente para pasar y grabar y ver qué estaba sucediendo. Así de chismoso soy. Por eso estoy muy feliz haciendo este video. Vamos a seguir viendo. Que investiguen esa identidad del niño. Ese niño no es ni de ella. Por eso aquí todo el mundo se mete. Ella no le perjudican. Ella sí. Ya ni sé ni qué decir, amigos. Voy a seguir viendo el video. No entiendo cómo pasamos de los moscos, de los hoyos, del agua, de las hierbas, al terreno del señor, a que la vecina se esté prostituyendo y que su hijo no sea de ella. Exactamente, a Comapa que vengan a ver el hoyo del agua. Sobre las hierbas, o sea, ¿ha venido alguien a retirar por parte del ayuntamiento? No, porque el señor apenas empezó a cortar el nuevo dueño. A lo que voy entendiendo de lo que vemos del video, pues esta señora tiene problemas con
con todo el mundo. Yo creo que la conflictiva es ella. Más bien todos los vecinos han de decir, ya no la queremos, estamos hartos de esta señora. Acuérdense que mujer con pelo rojo, persona conflictiva. Entonces esta señora empieza a decir, no, pues que hay hoyos. No, que la señora que se va a prostituir. Y luego el señor también del terreno que no hace nada. Y luego ni siquiera es su hijo. Y luego los de Comapa ni hacen nada. Todo le pasa a esta pobre señora. ¿Por qué todos están en contra de esta pobre señora? Ya déjenla en paz, por favor. Ande, a mí no me importan las hierbas, porque las hierbas sé que el señor las tiene que quitar. La fuga, porque de la fuga viene el mosco. ¿Cuánto descubrimos de la vida de los vecinos de esta colonia solamente con el testimonio de esta señora? A ver, amigos, quiero que dejen en un comentario cuál ha sido la vecina más conflictiva que ustedes han tenido. Yo les voy a platicar mi experiencia. Yo tuve una vecina que se quejaba de todo, o sea, literalmente de todo. Estaba su barda aquí y si tú recargabas algo en su barda, la vecina se molestaba. No recarguen cosas en mi barda. Como si la barda se fuera a tirar por recargarle un pedazo ahí de tabla. Suscríbete si no estás suscrito, dale click a la campanita, sígueme en mis redes sociales, @BrianSobrevilla. Si quieren aparecer en un video mío, envíenme su mensaje seguido del video que quieren que vea. Muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.